En 1989, frente a casi 200 testigos, una niña desapareció. Melissa Brannan, de 5 años, se esfumó de una fiesta navideña en el complejo de apartamentos donde vivía. Los niños suelen ser escurridizos, juegan a esconderse o se distraen, pero rápido descubrirían que esto era más que solo una niña extraviada. Alguien se la había llevado. Melissa Brannan nació en Virginia, Estados Unidos, el 12 de abril de 1984, hija de Tammy y Michael Brannan. El 3 de diciembre de 1989, Melissa y su madre asistieron a una fiesta navideña en la casa club del complejo de apartamentos Woodside en Lorton, Virginia, donde ellas vivían, junto con poco más de otros 100 residentes de los apartamentos. En la fiesta, Caleb Daniel Hughes, quien trabajaba como conserje y jardinero en el complejo de apartamentos, se sentó con Tammy y Melissa, halagando en todo momento a la niña, diciéndole que era muy bonita y llevándole pastelillos. Alrededor de las 10 de la noche, Tammy le dijo a su hija que era hora de irse. Melissa se puso su abrigo y fue a buscar un último plato de papas fritas, mientras su madre la esperaba cerca de la salida de la fiesta. Al pasar un rato y Tammy darse cuenta de que la niña no regresaba, fue a buscarla. Pensaba que ésta tal vez se había distraído con algo o estaba jugando. La buscó por todas partes, pero no estaba. Parecía que se la hubiera tragado la tierra. Mientras buscaba a su hija, Tammy encontró un cuarto de servicio que tenía la puerta cerrada. Cuando entró, encontró una ventana que daba hacia la parte de afuera, abierta de par en par. De inmediato, entró en pánico y comenzó a gritar pidiendo ayuda. En ese momento, se dio cuenta que tal vez alguien se había llevado a Melissa sacándola por esa ventana. Las autoridades fueron notificadas y la policía de Fairfax respondió rápidamente y comenzó una búsqueda exhaustiva para tratar de localizar a Melissa. Caleb, el jardinero, se convirtió en un sospechoso esa misma noche. Misteriosamente, también había desaparecido de la fiesta al mismo tiempo que Melissa. La policía también descubrió que éste había estado cerca de la niña, halagándola y prestándole demasiada atención. Varias mujeres que asistieron a la fiesta testificaron que Caleb les hizo comentarios y propuestas sexuales durante la celebración, y otros informaron que éste había estado prestando una inusual atención a los niños en la fiesta, incluida Melissa. La policía intentó comunicarse con él, llamándolo a su casa en repetidas ocasiones, pero su esposa dijo que no estaba allí, aunque vivía a menos de 10 millas de los departamentos. En algún momento después de las 12:30 de la madrugada, Caleb llegó a su casa. En lugar de devolver las llamadas a la policía, se duchó y arrojó su ropa y sus zapatos a la lavadora. Alrededor de la 1 de la mañana, condujo de regreso al complejo de apartamentos para ser interrogado. Cuando la policía lo interrogó, Caleb negó haber visto a Melissa en la fiesta y no pudo explicar el por qué había tardado casi 3 horas en llegar a su casa. Solo dijo que se desvió de su ruta para comprar cervezas. Las autoridades dudaron de estas declaraciones. Primero, porque en el estado de Virginia no se venden bebidas alcohólicas pasada la medianoche, y él regresó a su casa después de las 12:30. ¿Y quién, en su sano juicio, conduce más de 2 horas solo por cervezas, cuando su recorrido de los departamentos a su casa era de menos de 20 minutos? Cuando un investigador de la policía lo acusó de secuestrar a la niña, este solo le dijo: pruébalo. Como no hubo testigos que lo vieran llevarse a Melissa, ni evidencias, fue dejado en libertad. Sin embargo, la policía visitó su casa durante la noche mientras este era interrogado. Su esposa cooperó en todo momento con la policía. Ella luego declararía que también se le hizo raro que llegara a casa más tarde de lo habitual esa noche, y que también se había percatado de un aumento muy notorio en el millaje del auto. La ropa que Caleb llevaba puesta en el momento de la desaparición de Melissa fue encontrada en la lavadora, incluidos sus zapatos, a los que parecía que se le hubiera arrancado un pedazo de tela. Su cinturón y una funda de un cuchillo grande también fueron confiscados como evidencias. La policía también se llevó un Honda Civic rojo
que poseía Caleb y fue examinado minuciosamente tratando de encontrar cualquier evidencia. Un examinador de polígrafo concluyó que Caleb mostró evidencia de engaño cuando se le preguntó sobre su papel en la desaparición de Melissa. Caleb Hughes había sido contratado recientemente como jardinero en el complejo después de haber trabajado como empleado en un motel. Había pasado un año en prisión en 1986 por un cargo de robo de auto. Cumplió un año de una condena de 5 años y estaba cumpliendo 4 años en libertad condicional. Los equipos de búsqueda seguían recorriendo el área de Lardent en busca de Melissa, pero no encontraron nada. Parecía que la pequeña se había esfumado sin dejar huella alguna. Cuando el nombre de Caleb Hughes se infiltró a los medios como el principal sospechoso, los equipos de noticieros se instalaron fuera de su casa, donde éste sostuvo su inocencia ante ellos en todo momento. En enero de 1990, Caleb faltó a su libertad condicional por conducir en estado de ebriedad y fue devuelto a prisión para cumplir el resto de su condena. Algo que alegró a los investigadores del caso de Melissa, porque ellos sospechaban que Caleb era culpable de la desaparición y posible muerte de Melissa. Ahora solo tenían que probarlo. Los investigadores forenses extrajeron cientos de fibras de los asientos del vehículo de Caleb, tratando de encontrar alguno que lo conectara a Melissa. Se les informó que el día de su desaparición, Melissa llevaba un suéter de Big Bird que la habían comprado en JCPenney. Los investigadores obtuvieron un atuendo idéntico y se compararon las fibras con las que se encontraron en los asientos del auto de Caleb. Se encontró una coincidencia entre unas fibras de un azul raro del suéter y las encontradas en el auto. También se encontraron algunos pelos de un abrigo de piel de conejo poco común que llevaba Tammy en la fiesta y un cabello humano en el lado del conductor que era similar al pelo encontrado en el cepillo de Melissa, aunque no coincidía de manera concluyente con el de ella. Esta evidencia apuntaba a la probabilidad de que la niña hubiera estado en contacto con los asientos en algún momento durante la noche. Un investigador del caso testificó que parecía que Hughes había arrancado un trozo de tela de su zapato y un experto dijo que se encontró una proteína que podría haber sido sangre humana, pero no pudieron obtener ADN. Aunque la ley de Virginia no exigía el cuerpo de la víctima para presentar cargo de asesinato, la ley sí exigía que los fiscales identificaran el lugar de los hechos. A falta de esta evidencia, Caleb Hughes fue acusado de secuestro con intención de profanar, es decir, secuestro como inicio de la intención de agresión sexual. La evidencia de las fibras fue fundamental para establecer este cargo, ya que los fiscales argumentaron que no había ninguna razón inocente para quitar el abrigo de una niña en un auto y dejar así las fibras. Caleb Hughes fue declarado culpable el 8 de marzo de 1991 y sentenciado a 50 años de prisión. Larry Pig, el abuelo de Melissa, declaró, después del veredicto a los medios de comunicación, que lo único de lo que se arrepentía era que fueron solo 50 años, pero que se conformaba y tomaba lo que habían conseguido. Esto no es realmente una victoria porque todavía no tengo a mi hija de vuelta, dijo Tammy Brannan después del veredicto. Todavía no sabemos dónde está Melissa. Hasta que sepa qué le pasó a mi hija, no habrá terminado para mí. Yo y mi familia vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para asegurarnos de que nunca obtenga la libertad condicional. El cuerpo de Melissa nunca fue recuperado. Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó exactamente con la pequeña, a la cual sus regalos de la Navidad de 1989 se quedaron esperándola debajo del árbol. En el 2017 y 18, Caleb fue considerado para la libertad condicional, pero fue rechazado por la Junta de Libertad Condicional de Virginia. Las razones enumeradas fueron la naturaleza grave de sus delitos. No se sabe si algún miembro de la familia de Brannan testificó en su contra. Pero en el 2019 su libertad condicional fue aprobada y Caleb Daniel Hughes fue liberado de prisión por buena conducta el 2 de agosto del 2019, después de haber cumplido solo 29 años de su condena de 50 años. Se le obligó a registrarse como delincuente sexual
después de su liberación. Este construyó una nueva vida en Rocky Mount, Virginia. En su nuevo hogar, les contó a sus compañeros de trabajo una elaborada historia sobre su pasado. Según algunas fuentes, este les dijo que era un veterano cuya esposa murió de cáncer y se mudó a Rocky Mount para escapar de los recuerdos tristes. A medida que la amistad entre Caleb y sus compañeros de trabajo crecía, se ofreció a cuidar a sus hijos, aunque su condición de delincuente sexual le prohibía tener contacto con cualquier persona menor de 18 años. Caleb fue arrestado el 31 de mayo del 2024 por romper su libertad condicional acerca del contacto con menores, después de que uno de sus compañeros de trabajo lo encontrara en el registro de delincuentes sexuales de Virginia y lo denunciara tratando de proteger a los niños con los que éste tenía contacto. Alegadamente, Caleb cuidó a un niño de 9 años y una niña de 5 varias veces durante un periodo de 5 meses. Tammy Brannan, la madre de Melissa, le dijo a un medio de comunicación que un padre que se enteró de la verdadera identidad de Caleb Hughes se puso en contacto con ella. No sé el alcance de lo que pudo haberle sucedido a esos niños, pero esos niños, como mínimo, estuvieron en peligro y me resulta sumamente perturbador que le dieran la oportunidad de volver a hacerle eso a otro niño, declaró. Hasta el momento, Caleb Hughes no está enfrentando nuevos cargos penales. Está previsto que salga de prisión en el 2039. ¿Qué opinan de este caso? ¿Qué creen que sucedió con Melissa? ¿Creen ustedes que esté con vida en algún lugar? Porque en algunas ocasiones, Tammy ha declarado que tiene una pequeña esperanza de poder encontrar con vida a su hija. ¿Creen que Caleb sí tuvo algo que ver con la desaparición de la niña? Los leo en los comentarios.